Buenos días, vamos a hablar sobre la genética de poblaciones. Mi equipo está conformado por Alonso Fuentes, Fátima Clark, Víctor Montoya, Galilea Valenzuela y Luis Rodríguez. Por ejemplo, una de las poblaciones es un grupo de organismos en que la misma especie está en la misma área y pueden reproducirse en ellos. Un alelo es la versión de un gen con una unidad heredable que controla una de las características particulares de un organismo. La frecuencia alélica se refiere a qué tan a menudo puede aparecer un alelo en particular en una población. Aquí vemos un ejemplo de ellos. Cada uno de estos alelos tiene 2 copias como máximo. Eso quiere decir que aquí tenemos 9 copias de estas por cada uno. Entonces, como son 2, tenemos 18 copias de cada uno. La frecuencia genotípica es la frecuencia con la cual vemos cada combinación de alelos. W mayúscula, W mayúscula, W minúscula o W minúscula, W minúscula. La frecuencia fenotípica es con la frecuencia en la que vemos el blanco contra el morado, y la alélica es con la frecuencia con la que vemos el alelo W mayúscula, W minúscula. Bueno, ya que sabemos que aquí tenemos 18 alelos, 18 copias de alelos, aquí nos quiere decir la que vemos que todas las W mayúsculas que veamos las vamos a contar. Nos da 13. Entonces, de aquí vamos a sacar la mitad de todo esto. Vamos a dividirlo entre las 18 copas. Por ejemplo, 13 entre 18 nos da 0.72, que se cambia a 72% de frecuencia alélica. La reserva de genes o acervo genético es el conjunto total de copias del gen para todos los genes de una población. Es su reserva, y aquí se obtiene una reserva de genes que, al obtener esto, cuando estén todos juntos, o sea, cuando nuestra reserva, podemos ver cuánta variación genética hay en la población. Hola, buenas noches. Hoy les voy a hablar sobre la genética de poblaciones. Mi equipo está conformado por Luis, Alonso, Víctor y Galilea. Y yo, Fátima. La frecuencia alélica y la reserva genética. Darwin describió la evolución como descendencia con modificación, que define la idea de que las especies cambian y se dan lugar a nuevas especies a lo largo de extensos periodos de tiempo, y que también todas las especies pueden rastrear su ascendencia hasta antes de que el ancestro en común. La selección natural de un mecanismo que propuso Darwin, su idea básica era la selección natural, y es que los organismos con rasgos heredables pasaran a su descendencia, que también tendrían una ventaja en la supervivencia y en la reproducción de esta misma. A lo largo de las generaciones evolucionan y se adaptan mejor a las condiciones del medio ambiente. La selección natural no es el único mecanismo de evolución. Las poblaciones pueden cambiar su composición genética por eventos aleatorios, por migración o otros factores. Sin embargo, esta selección natural es el único mecanismo evolutivo que está consciente de que puede adaptarse. Darwin no sabía cómo se heredaban los rasgos, y Mendel, por lo que estas dos ideas se juntaron para obtener una comprensión más clara. La microevolución genética de poblaciones. La microevolución es un cambio a pequeña escala de las frecuencias de los variantes génicas o alelos en una población a largo a varias generaciones. La microevolución se suma gradualmente durante largos periodos de tiempo para producir cambios macroevolutivos. Poblacional limitado o deriva génica. La deriva génica es un cambio en las frecuencias alélicas en una población que ocurre de generación en generación, y esto más que nada se ve al azar. Para ser más exacto, esto es un cambio debido a un error de muestreo en la selección de los alelos para las siguientes generaciones. A partir del conjunto de genes de la generación actual, aunque esta ocurre en poblaciones de todos los tamaños, sus efectos tienden a ser más
más fuertes en poblaciones que son más pequeñas. El daño o beneficio que proporciona el alelo no importa. La deriva génica, a diferencia de la selección natural, no toma en cuenta el beneficio o el daño que un alelo proporciona a su portador. Esto significa que un alelo ventajoso puede desaparecer, o bien que un alelo ligeramente perjudicial puede fijarse en la población únicamente por el azar. Un alelo beneficioso o perjudicial estaría sujeto a la selección, así como a la deriva. Por una deriva fuerte, como lo que hay en la población muy pequeña, podría... Bueno, yo les hablaré sobre mutación, apareamiento no aleatorio y flujo genético. La mutación es cualquier cambio de la secuencia del ADN de una célula, por lo cual la mutación es la fuente original de toda variación genética, y la tasa de mutación de la mayoría de algunos organismos es muy baja, por lo cual no suelen ser muy grandes a la siguiente mutación. El apareamiento aleatorio. Este se conoce por el cual individuos con similitudes genéticas se reproducen. En el apareamiento aleatorio, los organismos pueden preferir aparearse con diferente o su mismo genotipo, y puede alterar las frecuencias genotípicas, y esto impide que la población esté en equilibrio. El siguiente concepto es el flujo genético. Este es el desplazamiento de genes desde una población hasta otra. Y el flujo genético, este implica en el movimiento de los genes hacia afuera o ya sea hacia adentro de alguna población. Y esto pues ya sea mediante el movimiento de sus organismos individuales o ya sea de sus gametos. Y bien, un ejemplo del flujo genético sería donde tenemos a dos pájaros, uno de la población A y el otro será de la población B, en la cual hay menos alelos dominantes, y mediante el apareamiento que ellos tengan, pues de esa manera incorporará sus alelos en la otra población. El daño o beneficio que proporciona un alelo no importa. Eso significa que los alelos que están en el individuo, que es el portador, en un pequeño grupo, estos se pueden reproducir, o sea, se pueden ampliar los alelos o se pueden desaparecer. Este alelo puede ser uno beneficioso o perjudicial. De esta forma, si es uno perjudicial, pues obviamente a toda la manada le va a tener consecuencias, pero si es uno beneficioso, pues va a llevar un mejor desarrollo de esto. El efecto de cuello de botella. Este es un efecto que se lleva en una catástrofe en el cual la población sufre un pequeño incidente, por lo cual la población se reduce a un pequeño número, y este número reduce todavía más la cantidad de alelos, por lo cual estos beneficiosos o perjudiciales están más fijados todavía o son más fáciles de rechazarse. Luego, el efecto fundador. Este también es un fenómeno que se da de que una pequeña manada de la población se independiza de la población total, por lo cual esa pequeña población que ahora se fundó tiene unos alelos específicos que son diferentes a lo de la población y se van reproduciendo y van cambiando de forma separada, de forma aislada a comparación de la población original. La adecuación o éxito reproductivo. Eso tiene que ver mucho con la reproducción, principalmente, como dice su nombre. Este se basa también principalmente en las características que presenta esta población. O sea, pueden tener un mejor desarrollo, así como mejores características, por lo cual va a llevar una mejor reproducción de la población, y de esta forma van a poder crecer. La adecuación depende del medio ambiente. Esto principalmente se da a características que son de los alelos, o sea, que son fenotipos. Por ejemplo, puede ser el color de cabello, que si es blanco puede llegar a ser más atractivos para tener una mejor reproducción en la población, o igual para no ser cazados, para no ser una presa. O sea, así como hay cabello blanco que puede ser una presa fácil para un entorno específico, el cabello café también tiene mucho que ver, por eso es dependiente del medio ambiente. Y estos pues tienen diferentes ventajas y desventajas, claramente. En una población hay tres formas básicas en la selección natural donde se distribuyen los fenotipos de los rasgos poligénicos. Entre ellas está la selección estabilizadora, la disruptiva y la direccional. En la selección estabilizadora, los organismos con más rango son los que más sobreviven.
Este probablemente sea el mecanismo más común en la selección natural. Utilizando el ejemplo de los escarabajos, un escarabajo con un tono de color verde más fuerte será más apto para sobrevivir en un ambiente que tenga ese color, mientras que uno que no lo tenga, pues fácilmente podrá perecer. En la selección direccional, uno de los fenotipos será mucho más apto que los demás. Esta dirección desplaza la curva hacia el fenotipo más favorable. Siguiendo el ejemplo de los escarabajos, un escarabajo que tenga un color más llevadero con el ambiente tendrá más probabilidades de sobrevivir. Y por último, la selección disruptiva. Los fenotipos que se encuentran más a los extremos son más aptos que los que se encuentran en medio. Siguiendo con el ejemplo de los escarabajos. Si 3 escarabajos se mudan a un ambiente igual, donde 2 de ellos puedan camuflajearse, el que no puede hacerlo es el que más probable tenga a morir. Y estos serían los 3 tipos de selección que hay en una población, y con un ejemplo de los escarabajos.